La minería. Sí. Miren, aquí de este lado tenemos ese licántropo que más bien se familiariza con lo que son los pigmeos. Fueron personitas que existieron hace cientos de años, medían aproximadamente 60 centímetros y eran recolectores de la naturaleza. Aseguran que sí existieron, en nombre de Dios Durango se han encontrado rastros de las cosas que ellos utilizaban. Eso es lo que dice la leyenda, pero una persona del Mezquital, aquí del sur del estado, nos aseguró que los pigmeos existen, que son personitas que miden aproximadamente 60 centímetros y que habitan por la sierra de Nombre de Dios y del Mezquital y que son recolectores de la naturaleza o cazadores. ¿Ustedes de dónde nos visitan, señor? De Carolina del Norte. Pues bienvenidos a Durango. Los pigmeos. Aquí de este lado tenemos esa fotografía de toma aérea de la mina de Cerro de Mercado. Esa es una mina que tenemos aquí muy cerquitas de la ciudad. Es una mina de cielo abierto, se trabaja de arriba hacia abajo y no por túneles como la mayoría de las minas que conocemos. Es una mina que produce hierro y todavía le quedan muchos años de explotación. Más. Pobre. Acá está. Esta es. Y todo se va para Monterrey. No, señor. Ya no. No, A se China. va para Monclova. A Monclova, China. Coahuila. Así es. Sí. Sí, bueno, antes se fundía aquí, la fundidora se llamaba La Ferrería. Nada más que pues la ferrería cerró sus puertas y se lo empezaron a mandar a Monterrey, al Parques Fundidores. Cuando Parques Fundidores cierra sus puertas, pues ya lo mandan a Monclova, Coahuila. Es donde se funde ahorita en Altos Hornos de México. Ok. Aquí tenemos este toro que hace referencia a la leyenda de la mina de Cerro de Mercado. Se decía que si alguien entraba en la mina, aparecía un toro con los cuernos de oro escupiendo fuego por la boca y por los ojos. Aparte decían que Durango podía morir inundado o quemado. Esa leyenda solo fue inventada por Ginés Vázquez de Mercado, que fue quien descubrió la mina en el año de 1552. Él creía que la mina era un cerro de plata, cuando en realidad pues solamente es de hierro. Y como dato importante, déjenme comentarles que gracias a eso se fundó la ciudad de Durango en el año de 1563 por Francisco de Ibarra. 1563. Así es. Estamos más viejos nosotros. 1552. Déjame. 1552 en Tejame. Aquí de este lado tenemos estos métodos de excavación más antiguos. Tenemos el pico minero y el zapapico. Como se dan cuenta, estos están bastante pequeños debido a que se utilizaban en los lugares más reducidos. Como se pueden ustedes imaginar, pues una manera muy difícil el extraer el mineral a base de esa herramienta. Imagínense, pues ellos prácticamente lo sacaban a puro pulmón, ¿verdad? Sí, pues sí. Eso era lo que era. Puro pulmón. Aquí de este lado tenemos ese duende o chaneque. Esos aseguran que sí existen, que sí los han visto, que incluso han tenido que llegar a pedirles permiso para poder trabajar la mina. Otras personas dicen que no, que solamente están fabricados de huesos de animal y forrados con piel de iguana y que los ponen en las entradas de las minas para ahuyentar a las personas. Ya depende de las creencias de cada quien, ¿verdad? Si quiera creer en los duendes o no. Acá para el norte se le conoce como duende o chaneque, para el sur se le conoce como aluches. A los aluches. Vamos en el banco de té. De este lado tenemos estos métodos de iluminación más antiguos. Tenemos las teas o antorchas y las velas de cera. Esas eran utilizadas también como método de alarma. Cuando la flama cambiaba de color o se apagaba,
Era señal de que se estaba terminando el oxígeno en la mina. También utilizaban lo que son los canarios. Mientras los mineros trabajaban, tenían los canarios colgados en una jaula. Cuando el canario dejaba de cantar, pues era señal de que había muerto, porque se estaba terminando el oxígeno en la mina o la mina estaba produciendo gases tóxicos y era señal de que había que abandonarla rápidamente. De aquel lado tenemos esa bolsa blanca que vemos ahí. Ese se llama tenacate y era fabricado del estómago de una res. En él llegaban a cargar de 40 a 80 kilos, dependiendo la edad del minero, y era conocido también como quebracuellos, debido a que la parte de abajo iba en la espalda, la parte de arriba en la cabeza. En un momento era tanto el cansancio que se les quebraban las cervicales. Miren, aquí estamos a una profundidad de 8 metros bajo tierra. Se pueden asomar por ahí si ustedes gustan para que vean la profundidad. Papá, los que siguientes vienen a cueva. La piedra que miramos. Aquí de este lado tenemos una molienda o molino de sangre. Estos eran utilizados para triturar el mineral y eran conocidos como molino de sangre debido a que le ponían barras en estos orificios. Lo jalaban entre 4 personas y no los dejaban descansar hasta que tenían las manos completamente reventadas de sangre. Después lo empezaron a utilizar como lo vemos aquí en la imagen, jalado por animales. En la actualidad todo se utiliza, pero son un poco más pequeños. Los utilizan mucho, por ejemplo, el nombre de Dios para triturar el mineral, el maguey, y extraer el tequila y el mezcal. Es lo que estamos haciendo ahorita en los mezcales que hace. Sí, hijo. Aquí de este lado tenemos el primer túnel que nos conduce a lo que es el templo de Santa Ana. Lo que tenemos ahí dentro es la representación de la Llorona. La Llorona original es de Xochimilco, pero yo creo que ya cada estado se la ha robado, ¿verdad? Cuenta la leyenda que hace muchos años existió una joven llamada Susana. Ella estaba enamorada de un español con el cual tuvo 3 hijos. Un día el español le dijo que iba a irse a España por razones de trabajo. Él le prometió que iba a regresar y iba a casarse con ella. El tiempo pasa, el español regresa, pero no la busca. Ella no lo piensa mucho y va a buscarlo. Para su desgracia, él regresa casado con una hermosa española. Ella, por los celos, la rabia, el coraje, agarra a sus 3 hijos y se va al río más cercano y ahí los ahoga a los 3. Después saca una daga y se mata de una puñalada en el pecho. Se dice que hasta la actualidad se escucha penando por las calles de Durango, que antiguamente eran ríos. Dicen que entre más lejos la escuchas es porque más cerca se está de ti. Ya se le debía. Bien, miren, ahí tenemos esa piedra Pómex que viene de Macuili, Durango. Esa es una roca muy conocida debido a que se utilizaba mucho en casa, que para tallar los trastes, la estufa, de todo, ¿verdad? Tenemos el ónix amarillo que viene de Rodeo, Durango. Este era utilizado para fabricar, para fabricar pisos y lámparas. Tenemos esa martita que viene de la mina Cerro de Mercado. Buenas tardes. Aquí de este lado llegamos a lo que eran las herramientas de los gambusinos. Ellos eran mineros de río, se apoyaban de la batea de lavado y el cuerno que tenemos aquí. Era de modo que extraían el mineral, ¿sí me explico? Llenaban la batea de arena, la movían en el río se llevaba la arena y les dejaba solamente el mineral. Después se apoyaban de la mezclilla y un crisol de fundición. Era de modo que extraían las pepitas de oro. En la actualidad nosotros aquí en el estado tenemos una mina en Tayoltita, Durango. Ahí todavía hay gambusinos trabajando. Aquí de este lado tenemos esos fósiles.
Eso no tiene nada que ver con la minería, e incluso si llegan a aparecer en una mina, desgraciadamente los destruyen y no dan aviso a las autoridades. Debido a que les cierran la mina para hacer investigaciones, es pérdida de tiempo y sobre todo dinero. No les conviene, ¿verdad? Como decía la doña María Félix, el dinero no lo es todo, pero como nos cura los nervios, ¿cierto? Estos son originales, la mayoría son encontrados aquí mismo en el estado, pero estos que tenemos acá de este lado son solamente réplicas. Los originales están en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Sí, pues mira. Y es el vagón del tren donde usaban los metales, hijo, mira. Bien, esto que tenemos aquí son carretas. Estas eran utilizadas para transportar el mineral. Esta que tenemos aquí era utilizada en el interior de la mina y era jalada por rieles, por eso la simulación de las vías. Las rocas que tenemos encima vienen de la mina Cerro de Mercado, la que les mencionaba que tenemos aquí muy cerca. Produce hierro, alrededor de 500 toneladas diarias y se funde en Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila. Se dice que lo que es la Torre Eiffel en París, Es un el Carol puente Car. de Golden Gate en San Francisco, California, tiene Todos hierro de la existen mina aquí. de Cerro de Mercado. También el puente Baluarte que comunica la carretera Durango-Mazatlán y todo el centro histórico que vean ustedes que está fabricado con fierro, como los barandales de catedral, todo lo que está en la plaza que tiene fierro, está fabricado con la mina de aquí mismo, la mina Cerro de Mercado. No sé si gusta encargar una de estas para que se den cuenta ahí del mineral. Sí, pues es piedra de mineral. Allá atrás, no sé si la gusta encargar. Ok. Esta que tenemos acá de este lado era utilizada en el exterior de la mina y era jalada por animales, ya fueran mulas o burros. Las rocas que tenemos encima se llaman tesontles. Esas son rocas volcánicas. Bien, miren, aquí llegamos a lo que era la época del porfiriato. Esas que tenemos ahí son algunas de las compañías mineras que estaban activas en ese tiempo. En la actualidad nada más sigue trabajando lo que es la de vino y la del Toro. Como se dan cuenta, la mayoría de esas compañías son extranjeras. Hasta la actualidad la mayoría de las compañías que tenemos trabajando en el estado, y yo creo que incluso en todo el país, pues desgraciadamente son extranjeras y no mexicanas. Acá de este lado tenemos un documento. Anteriormente, para poder trabajar una mina, el único que podía dar la concesión era el presidente. Ahí tenemos ese documento firmado por el presidente Porfirio Díaz. Ahí tenemos el mapa. Es para trabajar una mina en Canatlán, Durango. Buscaba ver si tenía el nombre, pero no le entiendo la letra. Bien, eso que tenemos aquí es florita verde. No sé si ustedes se han dado cuenta que las personas que son de aquí de la capital de Durango tienen los dientes manchados. ¿Sí se han fijado en eso? Eso es debido al exceso de flor en el agua. Esta roca provoca que el agua se contamine y eso provoca que los dientes se manchen. También tenemos la florita morada. Esa es muy utilizada que para fabricar pulseras, collares, aretes, anillos. Ahí está el tren, hijo. En 1900 los cancelaron los... Ajá, en 1900 los cancelaron, ¿verdad? Bien, miren, eso que tienen sobre sus pies es un tiro minero o contrapozo. Esos serán utilizados para extraer el mineral de la mina o como método de ventilación. Esa es solamente una réplica. Un original puede llegar a medir hasta 1500 metros de profundidad. Ay, no me da miedo. No me da miedo. Aquí de este lado tenemos estas lámparas de carburo. Estas fueron traídas desde España y funcionan de la siguiente manera. En la parte de abajo lleva roca de carburo, en la parte de arriba agua. Eso al juntarse produce un gas llamado gas acetileno. Es flameable y es de modo que se iluminan los platos. Estas de arriba duran alrededor de 5 a 6 horas iluminadas y eran colgadas en las minas. Esa pequeñita duraba solamente 1 hora y media o 2 horas y era colocada en el casco. Ey. En 1800 los... Aquí Sí, de este hijo. lado, perdón,
tenemos ese malacate. Ese era utilizado para extraer el mineral de la mina. Se le ponía una soga en el medio, abajo se amarraba la cubeta llena de mineral y luego un minero de cada lado era de modo que lo subía. Después aparecieron lo que son las poleas de hierro. Esa pues ya hizo un poco menos pesado el trabajo de los mineros. Aquí de este lado tenemos ese laboratorio de ensayo para pequeñas cantidades. Ya que se tenía triturado el mineral, se ponía en ese mortero de porcelana, se separaba con el líquido de sus frascos y se pesaba en esa balanza milimétrica. Se dieron cuenta que esa balanza le afectaba el aire y el polvo y la encerraron en una vitrina como lo vemos ahí para que los resultados fueran más exactos. Como se pueden ustedes imaginar, lo que más pesaban era oro y plata. No les convenía perder ni siquiera un miligramo, ¿verdad? Bien, miren, Durango ocupa el primer lugar el mármol. Durango solo produce mármol blanco y mármol gris. Se dice que ya se encontró mármol rosa, pero pues aún no lo han traído de exhibición. Así es como está en estado bruto. Es como si sacaran un cubo de hielo gigante, lo cortan con hilos de diamante y así es como queda ya trabajado. Es utilizado para fabricar pisos y lápidas, entre muchas otras cosas más. Por sus precios tan elevados, pues ya no se queda aquí en el estado, ya lo exportan a otros estados e incluso hasta otros países. Papá, Ujú. esos están construidos de... ¿Eh? Ahí de este lado tenemos esos moldes de fundición. Esos ya tenían grabado lo que iba a decir cada lingote. El oro más fino que conocemos, 24 quilates, la plata más comercial, 9.25. Esas son solamente réplicas, si no pues ya no estuvieran ahí, ¿verdad? El que es original es esa barra de níquel. Su precio es elevado, no tanto por el mineral, sino por la antigüedad. No, aquí están las barras ya de aire. Se me hace que sí. Bien, miren, ahí tenemos ese martillo neumático. Ese era utilizado... Tenemos ese martillo neumático. Ese llegaba a pesar hasta 80 kilos y era utilizado entre dos personas, uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba. Tenían la punta de diamante y hacían perforaciones hasta de 1 metro de profundidad. Aquel que tenemos de aquel lado era utilizado solamente entre una persona, aquel sí era hidráulico. Aquí de este lado tenemos esos explosivos. Esos eran utilizados en los inicios del siglo XX y eran conocidos como cartuchos salchicha por la forma que tienen. Estos llegaban a derribar hasta un edificio entero. Eran muy utilizados, por ejemplo, en las minas de cielo abierto, por ejemplo, minas Cerro de Mercado. Se dejaron de utilizar debido a que las detonaciones pues dañaban las casas que estaban cerca, ya fuera que la pared se cuarteara o que los vidrios se quebraran. Empezaron a utilizar el inyector de Mexamón. Este ayuda a hacer las explosiones desde dentro de la mina, pues sin la necesidad de dañar lo que está afuera. Buenas tardes. Hola. Y los públicos Esto es la nixtamal. no, es que de películas. Esas son las Aquí de películas. este lado tenemos el segundo túnel que nos conduce a lo que es Catedral. Cabe mencionarles que este túnel nunca fue una mina, fueron túneles que fueron elaborados para la Revolución y reutilizados para la Guerra Cristera. Esta fue una guerra impuesta por el presidente Plutarco Elías Calles. Fue cuando se separó la iglesia del Estado. Los más buscados eran los sacerdotes. Ellos, para no tener la necesidad de exponerse en las calles, por eso conforme vamos pasando Aquí de este lado tenemos esos cascos de baquelita. Eran de los primeros que se utilizaban en las minas y eran iluminados por lámparas de carburo, que pues ya se ilumina con lámparas de pilas recargables. Lo que tenemos ahí abajo son núcleos de barreno. Esos los extraen de la mina y los mandan a examinar para saber cuál es el mineral que existe dentro de esa mina. Tenemos esa calcita, la de Ángel, esa calcita blanca. Esas sí son traídas de aquí del estado, pero tenemos ese cristal de yeso selenita. Ese viene de la mina de Naica, Chihuahua. Es una mina que está a una profundidad de 300 metros. Por esa razón las temperaturas son muy elevadas. Las personas que han llegado a bajar ahí solamente ha sido por 15 minutos y con trajes especiales. Cuando nos quebramos un hueso y nos ponen yeso, también sale de ese mineral.
y la plata todavía se utilizaron en el año 2002, 2003. Estos están fabricados de grafito y arcilla para poder aguantar las altas temperaturas. Aquí de este lado tenemos esa banadinita que viene de Marruecos, esa calcita de colores. Esa tiende a cambiar de color e incluso la estructura por las presiones de la mina. Tenemos esa rosa del desierto, esa viene desde el desierto de Sahara. Ay, no lo alcanzo. Y se forma a través de millones de años con agua, sal y arena. Tenemos esa flor de mina que viene de la mina de Basís y esta calcita azul que viene de Mapimí, Durango. Mira tu retiro. De la leyenda de la celda 27. ¿Han escuchado hablar de esa leyenda? ¿Sí? ¿Todos ustedes también? Sí. ¿Entonces no se las cuento? Sí, cuéntela. Sí, bueno. A revivirla. Y miren, lo importante de esta leyenda es que es verídica de aquí de la ciudad. Hace muchos años lo que es hoy Serena Centro, Hotel Gobernador, era una penitenciaría con 30 celdas de castigo. Existía la celda 27, que era conocida como la celda del diablo o la celda de la muerte. Eso debido a que el reo que entraba amanecía muerto y nadie sabía por qué. La historia comienza con el protagonista que tenemos ahí dentro, Pedro Rojas, o también conocido como Juan Sin Miedo. Él trata de salvar a unos niños de un perro con rabia, saca su rifle y dispara, la bala rebota en una estructura de metal y mata a una señora. Él es llevado a la cárcel y pide ser encerrado en la celda 27, ya que él sabía que quien sobreviviera a esa celda le otorgaban el indulto. Solo pidió como última voluntad una vela, unos cerillos, un banco y su sombrero. En la madrugada, cuando escuchó ruidos extraños, enciende la vela y se da cuenta que va bajando un alacrán de aproximadamente 30 centímetros. Lo espera que baje sobre sus pies, le arroja el sombrero, le pone el banco encima y así se queda hasta la mañana siguiente. En la mañana que van a recoger el cuerpo, ¿cuál es la sorpresa? Que Pedro Rojas no está muerto, sino que está vivo y aparte atrapa un alacrán de exactamente 28 centímetros. Teníamos una réplica nada más que se nos dañó y pues lo están reconstruyendo, pero ¿sí sabían ustedes que Durango es conocido como tierra de alacranes? No tanto por la historia que les acabo de contar, sino porque aquí se han encontrado las 3 especies más peligrosas de todo el mundo. Ándele, ahí lo traigo. Blanco, ¿la ves? Alacranes, hijo. Ay, es Pero pues son más filas y son como 100. Sí, son los que están conectados. Bien, miren, aquí tenemos ya por último estas menas en su estado natural. Algunas son traídas de aquí del estado, otras vienen desde otros países. Por ejemplo, la malaquita que viene desde África, tenemos ese cuarzo tornasol que viene desde Brasil, esa pirita cúbica que viene desde España, tenemos el bismuto que viene de Sudamérica, ese es utilizado para fabricar el peptobismol. Tenemos la martita que viene de Lámina Cerro de Mercado, la vanadinita que viene de Chihuahua y esa calcita óptica que viene de Rodeo Durango. Esa es utilizada para fabricar las micas de los lentes de las cámaras y de los telescopios. Y como se dan cuenta, pues llegamos al final del recorrido. Yo espero que les haya gustado, que pues la información haya sido de su agrado. De mi parte fue un placer atenderlos. Bienvenidos al túnel de minería y sobre todo, bienvenidos a Durango.